es mi Señor, puedo darle el corazón. Amor divino, amor divino, si tan solo puedes darle el corazón para adorarle y expresar en tu vida esta verdad. Amor divino, amor divino, no lo niegues con tus hechos, no, así no se demuestra si en verdad en ti está. Ni lo alto, ni lo bajo, nada lo puede igualar. Amor divino, solo es mi Señor, puede en ti encarnar esta verdad. Amor divino, amor divino, si tan solo puedes darle el corazón para adorarle y expresar en tu vida esa verdad. Amor divino, amor divino, no lo niegues con tus hechos, no, así no se demuestra si en verdad en ti está. Ni lo alto, ni lo bajo, nada lo puede igualar. Amor divino, solo es mi Señor, puede en ti encarnar esta verdad. Amor divino, si tan solo puedes darle el corazón para adorarle y expresar en tu vida esa verdad. Amor divino, amor divino, no lo niegues con tus hechos, no, así no se demuestra si en verdad en ti está. Amor divino.
Señor, creo sí. Todo es posible. Sí, Señor. Señor, creo sí. Gracias te damos, mi Señor. Gracias por tu palabra, mi Señor Jesucristo. Gracias por tu amor. Gracias por todas las cosas hermosas, mi Jesús, que nos das día a día. Gracias por tu misericordia. Gracias por la redención. Gracias por todas las cosas, mi Señor, que podemos entender, comprender y aceptar que tú hiciste por nosotros. Gracias por el sacrificio, lo que representa. Gracias por ese sacrificio, por ese acto, mi Señor, de humildad, de gallardía, de venir en un cuerpo para redimir a una manada pequeña, a unos hijos. Sacrificio del cual muchos no comprenden, no entienden, no tiene sentido. Algunos lo ven como una derrota, algunos lo ven como un fracaso, fracaso de la cruz lo han llamado, pero para una manada pequeña que se mueve bajo la esfera de la revelación divina, comprendemos y entendemos el significado, lo representativo, lo importante que es para nosotros. Ayúdanos ahora a acercarnos a ti, mi Señor, por medio de tu santa y bendita palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas con acciones de gracias, mi Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos mis hermanos de una manera rica y poderosa en esta preciosa noche. Hoy es viernes, mi amado hermano, de enseñanza bíblica y de doctrina. Le damos gracias al Señor por su palabra, gracias por las bendiciones recibidas. Saludamos de una manera cordial, le damos una cordial bienvenida también a todos los hermanos que nos siguen por las diferentes redes sociales, en las diferentes partes donde se encuentren. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa en esta preciosa noche. Y como siempre me ha escuchado decir, mi amado hermano, son las 19 horas, 19:40 y todavía no se ha efectuado el rapto. Estamos a la espera de este magno evento, pero que se va a dar en la simplicidad y en la humildad de la palabra como está escrito. No ha finalizado, ya empezó el rapto, estamos a la espera que finalice. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. Quiero que vayamos a una escritura y hoy, si el Señor nos lo permite, estaremos hablando del mensaje, continuaremos con el mensaje que empezamos, el cual titulamos El Señor Jesucristo, nuestra Pascua. Y le pedimos a Dios que nos ayude en el desarrollo de esta santa y bendita palabra, que nos dé entendimiento para poder, amado hermano, comprender y captar cada día más, un poquito más de su santa y bendita palabra. Por lo tanto, quiero invitarte a la primera escritura, la cual se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 23. Vamos a leer dos escrituras y las vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero, mi amado hermano, antes de iniciar a leer, qué nos motivó, cuál es la motivación que tenemos o cuál es el objetivo de esta enseñanza, la cual iniciamos en Semana Santa, ya hace unas semanas, 20 días atrás, si no me equivoco, y quiero continuar. La primera enseñanza fue donde les hablaba de el Señor Jesucristo siendo nuestra Pascua, tomado de la escritura del apóstol Pablo, donde decía
en 1 Corintios 5, que el Señor Jesucristo es nuestra Pascua que fue celebrada, sacrificada por todos nosotros. Y de eso estaremos hablando en un contexto mayor en esta noche, si el Señor nos los permite, amado hermano. Por lo tanto, me gustaría eh, darte primero cuál es el objetivo de esta enseñanza, o sea, para qué la traemos, cuál es el propósito, qué me propongo con ella. Y entonces yo saqué unos puntos, unos objetivos, el cual quiero compartir con ustedes. El primero es responder a interrogantes asociados a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el primer propósito o objetivo. El segundo es resolver vacíos e inexactitudes respecto a fechas en que se dieron la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Usted sabe que hay muchos cuestionamientos, interrogantes con respecto a estas fechas. Entonces, el segundo propósito o objetivo. El tercero, dar a conocer eventos asociados que tuvieron origen previos a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Eventos que se dieron previos a la muerte y después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Igual, previos a la resurrección y posteriores a la resurrección. Eventos asociados que tomaron lugar, que se dieron. También dar a conocer qué tipos de cumplimientos proféticos corresponden a estos dos eventos, la muerte y la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿A qué tipo de eventos proféticos corresponden? ¿Qué escrituras se cumplieron? Y lo vamos a mirar por medio de las escrituras. Con todo esto nos va a ayudar una vez a comprender, una vez se despejen las variantes, el tiempo profético en que nos encontramos actualmente y validar si la doctrina que creemos es la correcta y, y lo que nos va a permitir alcanzar las promesas del Señor. Si esta doctrina que tenemos, uno, es correcta y si es la que efectivamente nos va a ayudar a alcanzar las promesas que están en la Escritura, promesa de este tiempo del fin. Por último, mi amado hermano, nos va a ayudar a comprender si estamos enfocados o alineados con la palabra. Entonces, estos son los objetivos trazados. Le pido al Señor que me ayude en esta mañana. Es un tema bastante complejo, amado hermano, y que podamos desarrollarlo bajo la unción, la guianza del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer la primera escritura que se encuentra en el libro de Levíticos para poder comprender un poco a qué nos vamos a referir, de dónde sale, de dónde surge, mi amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces acompáñame a esta primera escritura, Levíticos capítulo 23. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que le presten atención y que nos enfoquemos. Repito, vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, la cual nos va a servir de base para poder encontrar, dirigirnos a este evento que fue la muerte, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. Quise presentar unas imágenes tomados de la película de Mel Gibson, donde él trata de eh, representar o de expresar los acontecimientos que se dieron. Entonces, lo cual creo que es muy emotivo. La verdad es que cada vez que yo veo esta película sensibiliza mi corazón de tal manera al ver cómo nuestro Señor dio su vida, cómo fue tratado, cómo fue juzgado y todo lo que pasó. Entonces, quise colocar, compartir un pequeño fragmento de el final de esta película. Entonces vamos a leer, mi amado hermano, en el libro de Levítico capítulo 23. Nuevamente repito, en el nombre del Señor Jesucristo. La escritura, Levítico capítulo 23, versículo 1 en adelante. Vamos a leerla y dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, escuche, habló Jehová a Moisés diciendo, esto fue allá en el desierto. Recuerden que el que escribió el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, los escribió Moisés y los escribió en el desierto.
Recuerde también que ellos duraron 40 años en el desierto. Allí fue donde el Señor le inspiró, habló de boca a oído de diferentes maneras a Moisés, que era el profeta escogido o elegido por Dios mismo para hablarle al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Es decir, el Señor les va a dar unas fiestas que ellos tienen que celebrar y lo harán de forma eh, como conmemoración, pero de forma, dice él, perpetua. Perpetuo también es una medida de tiempo. Obviamente que tendría un principio y un final, pero se entrelazaría entre lo natural con lo espiritual. Es decir, estas fiestas van a representar a manera de tipología, a manera de ilustración, unos acontecimientos que tomarían lugar, que estarían primeramente expresados en forma simbólica, pero que posteriormente tomarían lugar. ¿Qué quiero decir? Que estos son lenguajes proféticos. Todo esto que se va a hablar aquí en esta fiesta, no las voy a hablar de todas, sino de unas cuantas, las que nos interesan para desarrollar el tema. Estas fiestas estarían hablando, son colocadas ahí porque estarían hablando de un tiempo que vendría, que tomaría lugar, que se manifestaría, que se cumpliría, que se expresaría por parte de Dios. Entonces él dice: proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. El verso 3: 6 días es la primer fiesta que celebraréis, van a celebrar ellos. 6 días se trabajarán, mas el séptimo día será de reposo. El séptimo día, recuerda que ellos no tienen los días numerados como nosotros. Ellos tienen primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Tomado, porque recuerda que ellos son judíos y ellos lo hacen de acuerdo a las enseñanzas de Moisés, son el pueblo judío. Ellos lo toman que en 6 días creó Dios todas las cosas. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el séptimo día descansó Dios. Ellos lo toman también su calendario, su franja horaria y todo esto lo toman de lo dicho por el Señor. Recuerda que para ellos el día inicia no a las 1 de la mañana, no a las 12 de la noche, sino inicia en la tarde, porque Dios lo contó de esa manera. Eso hablamos en la enseñanza anterior, se encuentra en el libro de Génesis. Cuándo inicia el día y cuándo finaliza el día para los judíos. Para ellos inicia a las 6 de la tarde y finaliza a las 6 de la tarde del otro día, contadas 24 horas. Para nosotros, los occidentales, la influencia que tenemos es occidental, es romana. El día inicia a las 12 de la noche y finaliza a las 11 de la noche, contada 24 horas después, es decir, en la madrugada. Ellos empiezan en la tarde, para nosotros en la madrugada. Estos aspectos son importantes que lo tengas en cuenta porque tienden a confundir cuando no tenemos estos conceptos claros o aclarados. Entonces en el verso 5 dice, 4: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Recuerda que el Señor es muy cuidadoso. Vamos a leer esto con exactitud, no con inexactitud, sino con mucha claridad y con mucha exactitud. Entonces él dice que estas santas convocaciones, uno, las tendréis presentes, a las cuales convocaréis en sus tiempos, tiempos proféticos, tiempos naturales, tiempos proféticos. Entonces él dice, verso 5: en el mes primero, a los 14 del mes, el mes primero de ellos es Abib, no Abril, Abib, así se llama, o Nisan. Este nombre lo tomó en Babilonia. Entonces, pero para ellos es el mes primero. En el mes primero, y de la misma manera, ellos los meses, después fue que le colocaron nombre, pero ellos los meses se conocen como mes primero, mes segundo, mes tercero, mes cuarto, mes quinto, mes sexto, mes séptimo, mes octavo, mes noveno, mes décimo, mes 11 y mes 12. Así es que se llaman para ellos. De ellos después le colocaron, después de Babilonia y eso, nombres, pero antes era conocido por números.
Entonces dice en el 5, en el mes primero, repito, en la primera fiesta es el día séptimo. Todos los séptimos, todos los días séptimos corresponden a una fiesta en el cual muchos aún ellos la celebraban, que era el día de reposo. Empezaba a las 6 de la tarde y finalizaba a las 6 de la tarde del día siguiente. Ellos no hacían ningún tipo de labores, así lo cumplían. Esa es la primera fiesta. La segunda fiesta, dice en el verso 5, en el mes primero, a los 14 del mes, porque el mes comenzaba el día 14, el mes primero, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, hay algo aquí, un aspecto muy importante que dice entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces la segunda fiesta, la cual quiero mencionar, es la Pascua en lo natural. Tenía todas unas características. Entonces este mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes primero, es decir, al día siguiente de la Pascua, el día 15 sería la tercera fiesta. ¿Y a qué corresponde? Dice la Escritura, verso 6. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces esta fiesta ya no correspondería a un solo día. Iniciaría el día 15, finalizaría el día 21. Corresponde a 7 días y ellos la llamaron la fiesta, o el Señor la llamó la fiesta de los panes sin levadura. 7 días, pero tiene unas características, que el primer día, es decir, el día 15, cuando inicia, sería Santa Convocación, y el día 21, el día en que finaliza, también es Santa Convocación. Cuando me refiero a Santa Convocación, corresponde a un día de reposo, no necesariamente séptimo día. Podría ser un jueves, podría ser un viernes, podría ser un miércoles, podría ser un lunes, podría ser un día primero, lo que sea. Pero el día que cayera, el día 15, correspondía a día de reposo. Y el día 21, no importa el día que cayera, también correspondería a un día de reposo. Es decir, que no iban a hacer ningún tipo de trabajo y de la misma manera se iban a guardar. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, es decir, el día 15. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, ojo porque es muy puntual, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, ¿cuál es la tierra? Canaán. Entonces, cuando hayáis entrado allá, entonces iban a celebrar la cuarta fiesta. ¿Cuál sería la cuarta fiesta? Es decir, esta fiesta no la podían celebrar en el desierto. ¿Por qué? Porque no corresponde a los tiempos. Entonces él dice, ojo, en el verso 10, habla a los hijos de Israel, le dice el Señor, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, ojo, cuando hayáis entrado, no antes ni después, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, Canaán, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Cuando ellos hayáis entrado, cuando entren a esa tierra y cuando sieguen, entonces van a traer los primeros frutos estando presentes en esa tierra. Los primeros frutos lo traeréis y esa fiesta se conoce como la fiesta de la gavilla, la fiesta de la siega, de esa primera siega. Entonces será llamada la ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación y ningún trabajo haréis. Perdón. Entonces dice en el 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, cuando recogieran el fruto, traeréis al sacerdote que representa el ministerio, al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová.
Bendito sea el nombre del Señor Jesús. De estas 4 fiestas estaremos hablando, pero nos enfocaremos más en la segunda y en la tercera, en la fiesta de la Pascua para desarrollar el tema y en la fiesta de los panes sin levadura. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, gracias por esta palabra, gracias por la escritura. Nos honra, nos hermosea, nos agrada. Gracias por dejarla allí, mi Señor, porque por medio de ella vamos a comprender muchísimas cosas, muchos aspectos que tienen lugar con lo que representa y lo que es la Pascua y lo que representa también la fiesta de los panes sin levadura, los cumplimientos que tuvieron. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas, mi Señor, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, aquí en Levíticos pudimos observar esta primera fiesta. Pudimos observar cómo el Señor coloca como mandamiento que su pueblo tenía que celebrar esta fiesta al Señor. Entonces, la primera es el día de reposo, el séptimo día. La segunda es la Pascua. Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué representa? La Pascua fue la fiesta que representa la liberación del pueblo de Israel. Liberación, porque usted recuerda que ellos se encontraban cautivos en Egipto. Ellos estuvieron 440 años cautivos en Egipto. Entonces la Pascua representaba de cierta manera la manera como Dios los sacaría, los rescataría, los haría un pueblo libre con una promesa de introducirlos a una tierra que Dios le dio a ellos en tiempo de Abraham, Canaán. Esta tierra Canaán que Dios le dio a ellos en tiempos de Abraham, ellos la tenían. Usted sabe que cuando fueron cautivos, entonces fue habitada por otras tribus o otras tierras, pero que era una tierra que le pertenecía a ellos, Canaán. ¿Y cómo se llevó a cabo esta retoma o regresar o retornar a la tierra que era de ellos? Se da por medio, mi amor hermano, del levantamiento que Dios haría en su tiempo, porque Dios es un Dios de orden, en su tiempo. Entonces Dios levantaría a un profeta, el cual conocemos como Moisés, y lo enviaría a Egipto. Una vez allí en Egipto, por medio de mano poderosa, Dios sacaría a su pueblo. Y usted conoce toda la historia de cómo Dios sacó a su pueblo que estaba allí, más de 2 millones de personas que estaban allí en Egipto, pero que ya estaban en una condición de esclavitud. Cómo Dios los sacaría de ese lugar y los llevaría a su tierra propia. Entonces Israel salió por manos de Moisés y Moisés los llevó hasta el desierto. Hasta allí llegó Moisés con el pueblo. Moisés los sacó por medio del mandamiento de Dios, con la mano poderosa de Dios, con las señales y los milagros. Entonces Dios, por medio de este profeta, los llevó, los sacó, uno, y dos, los introdujo al desierto. El desierto era una jornada para llegar hasta Canaán, hasta la tierra prometida. Luego Dios llama a Moisés, Dios finaliza el ministerio de Moisés y levanta a Josué. Y por medio de Josué es que finaliza, es que culmina la promesa de llevarlos hasta la tierra prometida. Entonces es Josué quien los introduce al pueblo que ahora está en el desierto, ya no en Egipto, sino en el desierto, y los introduce hasta Canaán. Nosotros conocemos todas estas cosas. Entonces podríamos decir que para cumplir este objetivo, este propósito de sacarlos de Egipto e introducirlo a Canaán, Dios se valió o Dios tomó o por medio de 2 etapas o por medio de 2 ministerios, para ser más exacto, el ministerio de Moisés y el ministerio de Josué. Por medio de 2 ministerios, Dios cumplió la promesa de sacarlos de Egipto y de llevarlos a la tierra prometida. Hasta el momento, creo que soy claro, espero que usted me entienda. De acuerdo no a lo que yo estoy estableciendo, sino de acuerdo a lo que la misma palabra establece y la misma palabra dice, de la manera como Dios lo sacó, cómo Dios cumplió la promesa, cómo Dios cumplió su palabra de sacarlos de Egipto e introducirlos en Canaán. ¿Cómo lo hizo? Por medio de 2 ministerios, el ministerio de Moisés y el ministerio de Josué. Esto en lo natural, pero también
Esto simbolizaría, quedaría escrito para hablarnos posteriormente de lo espiritual, el ministerio espiritual, principalmente para los gentiles, porque Dios está aquí lidiando con su pueblo, con los judíos, pero luego Dios se valería de algo más para lidiar ahora con los gentiles en lo espiritual. Y también tomaría o se cumplirían estos tipos. Entonces, mi amor hermano, nos vamos a otra escritura para tener un poco más de claridad de esta Pascua de la cual les quiero hablar. Éxodo capítulo 12, verso 1 en adelante, dice así la palabra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces, a partir de ese tiempo empiezan ellos a establecer su calendario, el cual sería este mes, el cual yo los voy a sacar, el cual yo los voy a sacar de Egipto y los voy a introducir en la nueva tierra. A partir de este momento, este mes será contado como el primer mes del año, el primer mes de los 12 meses siguientes. Entonces, ese correspondería al mes de Abib o al mes de Nisan, nombre que le colocaron ellos después, por allá por Babilonia. Entonces dice la palabra, repito, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros seréis este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer del cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ya aquí hay unos acontecimientos y un contenido muy rico que nos permite ubicarnos dentro de los cumplimientos proféticos. Porque mira las características que Dios está dando. Primera característica, es la primera vez que el pueblo va a celebrar algo que Dios le colocó el nombre de la fiesta de la Pascua. Esta fiesta sería para conmemorar o para recordar la manera como ellos salieron, la manera como Dios los sacó a ellos de esclavitud, de esa tierra de Egipto. Y ellos, segunda característica, tenían que tomar un cordero. Un cordero representa una naturaleza mansa, una naturaleza noble, una naturaleza de Dios mismo, del Señor Jesucristo. Representa o tipifica o es un animal, el único animal al cual Dios no le colocó medio de defensa. Mira, todos los animales tienen medio de manera de protección, manera de defensa. Todos tienen, Dios les colocó algo para defenderse o protegerse, menos al cordero. El cordero lo único que produce es lana y usted sabe que a él lo motilan, le quitan la lana. La lana es lo que le da calor, le permite al cordero, mi amado hermano, cubrirse, y el hombre también se la quita, lo trasquila, lo motila y con esa lana hace productos, ropa, etcétera. Entonces, él no tiene un mecanismo de defensa. La paloma, para poder protegerse, ella vuela, ella huye, Dios le colocó una sala y se escapa. Y todos los animales tienen una manera. El corderito no. Por eso Dios se tipifica en el cordero, porque el cordero fue el animal escogido como sacrificio. Por eso los pecados tenían que ser expiados recordando a un cordero que vendría o hablando de un cordero que vendría en el futuro. Ahora, este corderito, él moriría, pero en ese sacrificio, en ese momento, en ese lapso, en ese tiempo, cuando el hombre, para redimir su culpa, como un sustituto que Dios colocó, que hablaba de algo perfecto, ese corderito, cuando iba a ser muerto, él no se resistía, no salía corriendo, él no huía, él solamente permitía su muerte. Y en esa muerte de ese corderito, bajo esa sangre derramada, Dios cubría en ese entonces los pecados o las faltas del pueblo. Eso hablamos la semana antepasada.
Es decir, que ese animalito en forma simbólica estaría tomando la culpabilidad del hombre que pecó, la culpabilidad del hombre que cometió la afrenta, la transgresión, estaría tomando el lugar del hombre. Moriría o estaría muriendo por el hombre que cometió la falta. Todo eso son simbologías que nos hablaban de características que vendrían y tomarían lugar en un tiempo después. Entonces, esa fiesta llamada la Pascua tendría estas características. Una Pascua sin cordero, entonces no era una Pascua, algo tenía que morir en la Pascua. Una fiesta, pero que se llevaba a cabo por medio de la muerte de un cordero. Cuando Dios los iba a sacar, antes de sacarlo, unas horas antes de sacarlo, les dio las instrucciones. Tomarán el cordero a los 10 días. El primer mes, Abib o Nisan, a los 10 días tomarán el cordero y lo revisarán, lo inspeccionarán de que sea un cordero sin defecto, sin mancha. Y el día 14 lo sacrificarán, lo inmolarán y lo matará toda la congregación entre las 2 tardes, a unos tiempos. Entonces, la sangre de ese corderito, dice aquí en el verso 6, en el 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pero eso fue allá, cuando iban a salir. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces aquí se entrelaza. Aquí llega algo que se conoce se entrelazan o se traslapan la fiesta de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura. Aquí mismo lo dice el verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, porque recuerda que la fiesta de los panes sin levadura iniciaría el 15, la Pascua el 14 y la fiesta de los panes sin levadura iniciaría el día 15. ¿Y cuál es la fiesta de los panes del día 15? La fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ¿cómo van a comer el cordero? Asado al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Las hierbas amargas representan el dolor, el sufrimiento, la angustia de la muerte de este corderito y lo que esto representaba. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaréis mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces aquí habla del día 15. Y fíjate, el verso es 15 y el día que se empezaba a celebrar es el día 15, porque el 14 es la Pascua y el día 15 es la fiesta de los panes sin levadura. Dice en el verso 15 de este capítulo 12 de Éxodo. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, en el primero, que es el 15, y en el séptimo, que es el 21, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Sigue diciendo, verso 18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde.
Por 7 días no se hallarán levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Entonces, mi amor hermano, ¿qué te quiero decir con todas estas cosas? Que fue Dios quien estableció estas fiestas de manera simbológica, de manera simbólica, y que tendrían un cumplimiento profético en nuestros días. Por eso, lo primero es definir, de aclarar las fechas. Entonces, la crucifixión del Señor Jesucristo no es un caso fortuito, no es algo del azar, son unos cumplimientos proféticos. La crucifixión del Señor Jesucristo corresponde a la Pascua, fiesta espiritual. Ellos, la mayoría, no entendieron, no comprendieron lo que estaba sucediendo, pero la muerte en la cruz del Señor Jesucristo correspondería. Ahora, cumpliría las características que dice Éxodo y que dice Levítico absolutamente. ¿Por qué? Porque primero se necesitaba un cordero. Entonces resulta que el Señor Jesucristo fue identificado y es conocido como el Cordero de Dios. Dios se encarnó, tomó un cuerpo para poder morir, porque el precio que tenía que pagar Dios para redimir al hombre era muerte. Recuerda que la paga del pecado es muerte, pero no la muerte de cualquiera. Temporalmente existieron unos sustitutos que eran los corderitos, pero tenía que venir un tiempo cuando el sacrificio real, único y absoluto, verdadero y único, que pagaría de una vez por todas, es decir, que ya no se necesitaría más sacrificio, no se necesitaría más muerte de corderos. Entonces ese día tendría que venir y se pagaría y se cumpliría cuando Dios mismo, Jehová mismo, Dios mismo tomaría carne y moriría en un cuerpo. ¿Cuándo se cumplió eso? Eso se cumplió, amado hermano, el 14 de Abib del año 33. Era cristiana. ¿Cuándo se cumplió Éxodo 12? ¿Cuándo se cumplió Levítico 23 y 5, lo que leímos? ¿Cuándo se cumplió? Se cumplió el 14 de Abib del año 33 con la crucifixión del Señor Jesucristo, conocido como el Cordero de Dios, entre las dos tardes. Si hay algo irrefutable, si hay algo que no podemos ni siquiera discutir, que no podemos ni siquiera echar por un lado, es que el Señor es la fecha en la que murió el Señor. El Señor Jesucristo, el hombre pudo haber perdido los datos históricos, el hombre pudo haber perdido los tiempos pudieron haberse confundido, pero para Dios no. Es decir, que el día que murió el Señor Jesucristo, a partir de ese momento, podríamos tomar entonces como referente el tiempo correcto que correspondería al 14 de Abib, el 14 de el primer mes para los judíos. Entonces Dios no pudo haber perdido los tiempos. El día que murió el Señor Jesucristo fue el tiempo que Dios lo declaró. Dios no iba a hacerlo en un tiempo diferente al que él mismo estableció. Entonces por eso, si podemos discutir lo que sea de la Biblia, porque de pronto es oscuro, no tiene una manera, una referencia para poder acercarnos a él, esto no, porque el mismo Señor que lo estableció cuando muere el Señor Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, la fecha que corresponde es al 14 del primer mes, entre las dos tardes. Eso se cumplió cabalmente, perfectamente. Si tenemos esa fecha correcta, el de la crucifixión, el de la muerte, también tendremos la fecha correcta de la resurrección. El Señor Jesucristo resucitó el 17 de este primer mes entre 5 a 6 de la mañana. Entonces pasarían 60 horas desde su crucifixión hasta su resurrección. El Señor Jesucristo murió un 14 y resucitó un 17 en la mañana, 60 horas. ¿Por qué 60 horas? Si usted toma las escrituras y es muy juicioso en calcular los tiempos, se dará cuenta que el día 14 de Abib inició al final del día 13. Entonces, a las 6 de la tarde del día 13 fue el inicio del día 14.
final del 13, inicio del 14. De pronto puede sonar un poco confuso por la manera como ellos calculan su tiempo, sus días. O sea, el día 14 de Aviv empezó a las 6 de la tarde, es decir, las 6 de la tarde era la hora primera. Las 7 de la tarde o de la noche era la segunda hora para ellos. Las 8 de la noche para ellos era la tercera hora. Las 9 de la noche para ellos era la cuarta hora del día que está iniciando el 14 de Aviv. Entonces vamos a mirar qué sucedió en esos días para también aclarar algunos vacíos que muchas personas tienen. Cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén la última semana del año 33, que entra para morir, porque él sabía que iba a ser crucificado, él sabía que iba a resucitar también, él sabía que iba a ser entregado. Todas estas cosas no lo tomaron por sorpresa, él lo sabía, ya el Señor se lo había dicho. Así como le había dicho a Juan el Bautista, que era primo del Señor Jesucristo. Juan el Bautista se fue para el desierto, vivió en el desierto a la edad de 9 años aproximadamente. El Señor lo llamó y allá se quedó en el desierto. Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo. Y él vivió, mi amado hermano, todo ese tiempo hasta la manifestación de su ministerio. En el año 30 se manifestó el ministerio de Juan el Bautista, y cuando se manifestó, el propósito de Juan el Bautista era introducir al Señor Jesucristo, era identificar y dar a conocer al pueblo el cumplimiento profético del Mesías. Por eso cuando Juan el Bautista se manifiesta en el año 30, predicando, mi amado hermano, su mensaje, el ministerio más corto que se conoce en la Biblia fue el de Juan el Bautista. Duró unos cuantos meses, pero inició en el año 30. En el año 30, él empieza en el Jordán a predicar, a anunciar un evangelio, preparando al pueblo para aquel que vendría. Cuando el Señor lo instruye, le dice a Juan el Bautista, sobre aquel que tú veas descender el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, ese es el Mesías. Juan el Bautista no sabía quién era. Juan el Bautista no sabía que era el Señor Jesucristo. Juan el Bautista no sabía que era su primo. Él desconocía todas estas cosas. Todo el mundo desconocía todas estas cosas. Pero el Señor le dio unas señales para que él lo identificara, lo reconociera. Por eso Juan el Bautista, cuando está en el Jordán, y ve que el Señor Jesucristo viene a él, y cuando ve que viene a él, ve que el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma, él lo identifica y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente lo reconoció, inmediatamente lo identifica. Entonces para Juan, él se humilla y dice, Señor, yo necesito de ti y vienes tú a mí. Y el Señor Jesucristo le dice, ya deja, Juan, porque más vale que cumplamos toda escritura. Hay unas cosas muy hermosas, hay unas cosas muy dicientes ahí que se están cumpliendo en lo espiritual. ¿Qué se está cumpliendo? Que el Cordero está viniendo al sacerdote. Recuerda, Juan el Bautista era profeta, escogido por Dios, pero también era del linaje sacerdotal. Recuerda que Juan el Bautista es hijo de Zacarías, un sacerdote que tenía turnos de sacerdocio. Viene del linaje real, de la tribu de Leví, Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista, cuando está allí, de acuerdo a las escrituras, Juan el Bautista es el que toma al Cordero y empieza esa preparación. Empieza, mi amor hermano, a tener el día 10, como lo dice la escritura, o con tiempo anticipado, a tener el Cordero y a recibirlo. Él lo lava, por eso él lo prepara. Juan el Bautista lo bautiza al Señor Jesucristo y lo prepara. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo, basta ya, Juan, vale más que cumplamos toda justicia. Y entonces empieza el ministerio. ¿Cuándo empezó el ministerio del Señor Jesucristo? El año 30, cuando es manifestado en el Jordán y cuando Juan el Bautista lo introduce. Entonces tenía que menguar el de Juan el Bautista, como él lo dice, y tenía que aumentar o crecer el del Señor Jesucristo. Entonces Juan ya cumplió lo que Dios le había dado. No era necesario que Juan estuviera más tiempo. ¿Por qué? La tarea y la misión de Juan el Bautista era identificar, reconocer e introducir al Mesías, introducir al Cordero de Dios. Y él lo hizo, ya no tenía más nada que cumplir. Por eso el Señor se lo lleva. Cuando Dios envía un ministerio y le da ciertas características y le da ciertos cumplimientos, le da ciertas comisiones, cuando ese ministerio cumple esas comisiones, cumple lo determinado por Dios, ya no es necesario que continúen más en la tierra. Por eso Dios lo llama, por eso Dios lo saca de la escena. Como el mismo Señor Jesucristo tenía unas asignaciones, tenía unos cumplimientos como Cordero. ¿Qué tenía que
¿Dónde finalizaría su acometido, su comisión, su tarea, su asignación, su función, lo que Dios le determinó, le dio? Morir en la cruz, porque él en esa primera venida estaba viniendo como el Cordero de Dios con un objetivo que era ser la Pascua, derramar su sangre, la Pascua original, la Pascua espiritual del pueblo, a favor del pueblo, pagar definitivamente, de una vez y por todas, el precio, el pago por el pecado. Entonces, eso sucedió, mi amor hermano. Cuando el Señor Jesucristo dura 3 años y medio en su ministerio, entonces, ahora sí volvemos. Ya Juan el Bautista salió de la cena, está el Señor Jesucristo 3 años y medio después. Entonces, la última semana, amado hermano, cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, sabiendo él que iba a acontecer esto, hay algo que me llama la atención poderosamente, que son, cuando el Señor Jesucristo entra la última vez a Jerusalén, es cuando, bueno, suceden diferentes cosas. Recuerda que estamos hablando de eventos que tomaron lugar previo a su crucifixión. Uno de ellos, cuando él le dice a algunos, a sus apóstoles, vayan a tal parte y busquen, van a encontrar un asno allí, un pollino, tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, decidle que el Señor lo ha pedido. Y recuerden que eso sucedió, eso lo decía Zacarías. Y el Señor Jesucristo fue colocado en ese pollino y entró de manera humilde y sencilla a Jerusalén a encontrarse con la muerte, a cumplir la escritura de la Pascua, a cumplir Éxodo 12, de la cual leímos, a celebrar Dios. Era Dios quien iba a celebrar la Pascua con el Cordero original, con el Cordero verdadero, la muerte del Señor. Y todo Israel tendría que inmolarlo entre las 2 tardes. Entonces, cuando él entra unos días antes, recuerda que él entró en ese pollino y todo el mundo en Jerusalén empezaron a decir, Hosana, Hosana el que vive, Hosana, y todas estas cosas, de acuerdo a lo que había dicho Zacarías. Y recuerda también que el Señor, otro cumplimiento profético que se encuentra en Juan, otra cosa bien bonita es que el Señor Jesucristo mismo en lo natural celebraría la Pascua con sus apóstoles, con sus discípulos. ¿Por qué? Recuerda que él celebró la Santa Cena cuando él le da la cena a sus discípulos, pero ellos prepararon un cordero. También se encuentra en Juan capítulo 12, si no me equivoco. En Juan, él dice, 6 días antes de la Pascua o algo así, id y buscad un aposento y díganle al dueño de ese aposento, vuestro maestro os pide dónde celebraréis la Pascua para Jehová, y le pediré en ese lugar, y ese señor o esa persona les prestará ese lugar. Y ahí en ese lugar, les dijo el Señor Jesucristo, prepararéis la Pascua para el Señor. Ahí fue donde ellos celebraron la Pascua, ahí fue donde prepararon el cordero en lo natural, y en lo espiritual se estaba llevando a cabo, porque en lo espiritual era el mismo Señor Jesucristo que iba a morir como cordero. Entonces, algo que es muy, muy glorioso. Eso me llama la atención y fueron cumplimientos escriturales previos o asociados con la crucifixión del Señor Jesucristo, la entrada triunfal y también cuando celebró la Pascua. Otro de los aspectos que sucedieron esa semana previa a su crucifixión fue que para esos días antes de su crucifixión, él resucitó a Lázaro. La resurrección de Lázaro estaba muy fresca. Por eso el odio entre los judíos, entre los fariseos, entre los eruditos, entre los maestros y todos ellos se había acrecentado, porque ellos decían, señal tremenda es esta que no podemos negar, la resurrección de Lázaro. Pero a más de todas estas cosas, para nosotros entendemos que la resurrección de Lázaro es la voz de arcángel, es la voz de resurrección, es la tercera etapa del ministerio del Señor Jesucristo que estaba llegando a su final, la tercera etapa, la plenitud de esa tercera etapa, el poder de la palabra hablada. Y lo indica también que cuando entró, otra de las cosas que me llamó la atención, cuando él entra a Jerusalén, recuerda que él tenía hambre y él fue a una higuera a buscar algo de comer y no lo halló. ¿Y qué dice? Que maldijo la higuera. Y al día siguiente Pedro dijo, Señor, mira la higuera que maldijiste ayer se ha secado de las raíces. Y el Señor le dijo, si tuvieseis fe, si creyeses y tuvieses fe, les dijereis a ese monte, ruédate, y el monte tendría que obedecer. Eso es poder de la palabra hablada en su tercera etapa, en el final de su ministerio. Esas cosas me llaman tremendamente poderosamente la atención. Y lo tercero que también me llama la atención poderosamente es que cuando él muere y cuando él resucita, entonces se cumple que vienen los santos del Antiguo Testamento que murieron y que esperaban, vinieron con él. De eso también hemos hablado muy ampliamente. ¿Cuáles eran esos santos? ¿Cuáles fueron esos santos? Fueron los santos del Antiguo Testamento. ¿Quiénes se levantaron ahí? Ahí estaba Abraham, ahí estaba Noé, ahí estaba Eva, ahí estaba Adán,
ahí estaba eh, el mismo Juan el Bautista que había muerto en el 30, ahí estaba Juan el Bautista, ahí estaba Daniel, ahí estaba Sadrat, Mesad, Abednego, ahí estaba Saúl o Saulo, ahí estaba Samuel, ahí estaba Sansón, ahí estaba todos esos hombres, Abraham, todo Isaac, Jacob, todos esos hombres, mi amor hermano, estaban allí, que resucitaron en la resurrección del Señor. Entonces, para el pueblo gentil, pero ellos recuerden que estaban en teofanía, pero para poder resucitar, para que una resurrección se efectúe, la teofanía, porque la teofanía no muere, la teofanía tenía que entrar en el cuerpo natural que estaba en reposo, llámese si se quiere, en descomposición durante mucho tiempo, y esa teofanía tenía que nuevamente entrar, retomar, tomar esos elementos de la tierra y volver nuevamente para que se efectuase la resurrección. Entonces, cuando esa teofanía encuentra esos cuerpos en el estado que esté, como esté, ellos vienen y se unen. Recuerda Ezequiel 37, la de los huesos secos y todo ese tipo de cosas. No importa dónde esté, no importa cómo esté, se tiene que unir en la presencia de esa teofanía y esa teofanía entra nuevamente a ese cuerpo. Cuando eso sucede, es que podemos decir en la resurrección. Para que pueda haber resurrección, tiene que haber la teofanía y unirse con el cuerpo natural en el cual vivieron. Entonces, cuando eso sucedió, mi amado hermano, ellos estaban ahí. Todas estas cosas me llamaron la atención, eventos asociados a la resurrección y a la crucifixión antes de. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Y hay unas cosas y unos aspectos muy interesantes y muy gloriosos, porque yo te decía hace un momento que así como Dios le dio Canaán y así como celebró la Pascua, entonces Dios ahora está celebrando por primera vez la Pascua en lo espiritual, la Pascua original, la Pascua verdadera. Y en ese momento era Dios celebrando la Pascua. El Señor Jesucristo entonces entra a Jerusalén y cuando Él está celebrando en Jerusalén, porque tenía que ser en Jerusalén, cuando Él celebra, mi amor hermano, la Pascua en lo natural, toma la Santa Cena, eso más o menos, recuerda que es cena y recuerda que es la Pascua, y dice que la tomaréis en la noche. Y ellos estaban tomando la cena en la noche. El Señor Jesucristo, ahí en ese momento, iniciaría a partir de las 6 de la tarde el día 14 y como a las 8 de la noche toma la Pascua con sus discípulos, el cordero en lo natural y todo. Y les dice también, tomad y bebed, esta es mi sangre, dándole el vino que representa la sangre del nuevo pacto, el nuevo pacto. Y les dio pan y les dijo también, comed, esta es mi carne que representa la alianza nueva y todo ese tipo de cosas. Les estaba hablando, mi amor hermano, la Pascua verdadera. Ellos no la entendían, muchos no la entendían y muchos teólogos hoy todavía no lo entienden, que eso fue un cumplimiento profético de Éxodo 12, la Pascua verdadera. Ahí se cumplía, mi amor hermano, y si se cumplía, finalizaría inmediatamente y nos beneficiaría a todos los hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Eso fue, mi amor hermano, a las 8 de la noche. A las 9, 10 más o menos se va Judas a vender, a entregar al Señor. Más o menos como a las 12 de la noche viene una turba y lo detiene. Y el Señor Jesucristo les dijo, como un ladrón salí contra mí. Todos los días estuve predicándole libremente y nunca me cogieron porque no tienen nada que decirme. Lo tomaron y lo apresaron. Y entonces lo llevaron al Sanedrín, lo llevaron al sumo sacerdote, lo llevaron a Anás, a Caifás, le hicieron juicio fraudulento, eran las 12 de la noche promedio. A la 1, según ellos lo declararon culpable, reo de muerte. Como según ellos sus leyes no les permitía darle muerte a ningún hombre, se lo llevaron a Poncio Pilato para que por la ley capital, para que por medio de la ley romana muriera. Poncio Pilato no halló culpabilidad. Él dijo, estas son cuestiones de vuestras tradiciones, de vuestras costumbres. Júzguenlo ustedes y condénenlo ustedes y denle el castigo a ustedes. Ellos dijeron que no. Entonces, para poder hallar una justificación que Poncio Pilato le diera muerte, dijo, este hombre dice que no hay más rey, que él es el rey. Y entonces nuestro rey es el César. Mira hasta dónde llegaron los sumos sacerdotes, los eruditos, los fariseos y toda esa gente. Cuando yo vio Poncio Pilato que trascendía, porque estaba hablando de algo político y que se podía formar una sedición, entonces fue cuando le prestó atención a esto, pero él estaba en una encrucijada, él veía a Jesús, él habló con Jesús y él no hallaba culpabilidad en él, pero tenía que morir.
el Señor, el Cordero, tenía que ser crucificado, inmolado entre las 2 tardes. Él buscó las formas de sacarlo, de liberarlo, pero no pudo. Entonces él dijo, llévenselo a Herodes, porque Herodes es la autoridad. Y Herodes lo que hizo fue que se burló, se lo llevaron a él, pero lo regresó también. Entonces llega un momento que Poncio Pilato dice, bueno, yo siempre en la Pascua le suelto a un preso, y le sacó a Barrabás, que era el peor, no le sacó al que le dijo, porque él inteligentemente dijo, no, yo no creo que el pueblo va a preferir a Barrabás a este que no ha hecho nada malo, pero por la incitación del diablo, pero también por los cumplimientos proféticos que tenía que cumplirse la escritura, el pueblo por la incitación de los romanos, del diablo y los cumplimientos proféticos y todo esto, escogió a Barrabás. Es decir, también el Señor Jesucristo murió por Barrabás. Entonces, paradójicamente, el pueblo escogió a Barrabás y gritaba. Y entonces, ¿qué os haré con este Jesús llamado el Cristo? Dijo Poncio Pilato. Y empezaron a decir, crucificadle, crucificadle. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando eso estaba aconteciendo. Total, él dijo, lo voy a castigar y no lo voy a crucificar. Estaba molesto ya Poncio Pilato. Le dieron todos esos latigazos, pero entonces cuando lo volvieron nuevamente, fue cuando le soltó a Barrabás y cuando empezó el pueblo a decir, crucificadle, crucificadle. Entonces él dijo, haz, porque ya el pueblo se estaba levantando y se podía formar una sedición, una revuelta. Entonces lo llevaron y usted conoce toda la parte de la historia. A las 12 o 1 de la tarde lo estaban crucificando, él estaba en la cruz. El Señor Jesucristo muere a las 3 de la tarde, pero es el día 14, pero ya se está acabando. Porque cuando finaliza el día 14, a las 6 de la tarde. Inició el 6 de la tarde del día 13, ya fíjate, ya se estaba acabando. A las 4, 3 o 4 de la tarde es cuando el Señor Jesucristo muere, cuando entrega su espíritu. Entonces está muriendo entre las 2 tardes. ¿Cuáles 2 tardes? La tarde del día 14, final del día 14 y la tarde del inicio del día 15. Y el día 15 iniciaría la fiesta de los panes sin levadura. Este día 15 no es que era un sábado, no es que era un séptimo día, ese era más o menos como un jueves, creo, o un viernes, algo así, no un jueves, para ser más exacto. El 14, eso correspondía a un jueves en esa fecha, correspondía a un día jueves. Entonces, el día 15 sería viernes. Pero ¿por qué entonces ellos celebraron? ¿Y por qué dice que era día de reposo? Tenía que ser un sábado. No, señor. Lo que pasa es que era el día 15. Y el día 15 era el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. El primer día era Santa Convocación, era día de reposo. Por eso ellos tuvieron que correr, los judíos, bajarlos, porque iban a empezar a celebrar el día de los panes sin levadura. Y el día siguiente, o sea, el 16, entonces correspondía ahora sí a sábado. Se juntaba con la primera fiesta, que era el día de reposo. Es decir, que ellos celebraron 2 días de reposo. Entonces, cuando finalizó el día de reposo, cuando el día sábado, fíjate, el día sábado tenía que finalizar a las 8 horas, a las 6 de la tarde, pero María, el primer día de la semana, que no había finalizado el primer día de la semana, entonces fueron muy de temprano. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, que corresponde para nosotros a domingo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué tiempo hubo? ¿Cuántas horas se agotaron? 60 horas, de 60 a 62 horas en promedio. ¿Por qué usted dice eso? Porque estamos aclarando. Recuerda que son los propósitos de esta enseñanza. Entonces, la Escritura dice, en las Escrituras que te leí la vez pasada, en los Salmos y en Hechos, que el Señor no vería corrupción. Cuando Lázaro murió, ya habían 4 días, habían pasado. La corrupción en el cuerpo que se descompone, que hiede, es después de 72 horas. Por eso Lázaro duró 4 días. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, quitar la piedra, María dijo, Señor, huele ya, porque han pasado 4 días. Es decir, la corrupción ya entró en su cuerpo. Y él dijo, quitad la piedra. Entonces, el Señor Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras y a los eventos asociados, lo que la misma Escritura decía era que él no podía ver corrupción, su cuerpo. Recuerda, el cuerpo del Señor Jesucristo, cuando lo bajaron de la cruz, el cuerpo, la casa donde él vivía, estaba ahí, la colocaron en el sepulcro. Pero en teofanía, él fue, porque la teofanía no muere, el cuerpo, el espíritu que estaba en él, la teofanía, el cuerpo espiritual que estaba en él, el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, el que no pecó, el que no puede morir, ese fue y predicó a las almas encarceladas hoy, de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Pedro en su epístola del libro de Primera de Pedro, si no me equivoco, o Segunda de Pedro, donde dice que
fue y predicó a las almas encarceladas. Ya te doy la escritura, amado hermano, que es muy importante que conozcamos todos estos eventos que sucedieron en Primera de Pedro 3, verso 19. Allí habla la escritura, te doy la escritura para que la leas. Ahí fue cuando el Señor Jesucristo en teofanía fue y predicó, fue a buscar a los santos que te comenté, que te dice la escritura, que resucitaron con él. ¿A cuáles santos? No resucitó todo el mundo, solamente los que guardaban, a los que celebraban la Pascua, los que creían y estaban a la expectativa. Esos hombres que descansaron, que durmieron, estaban en teofanías allí esperando el cumplimiento del rescate del Señor. Como el Señor pagó el precio, como el Cordero derramó su sangre, entonces ahora ya el precio se había pagado. El Señor fue y rescató a los santos, a todos estos, los sacó de ese lugar para llevarlos a la sexta dimensión. Entonces, mi amado hermano, duró esos 2 días, duró el Señor Jesucristo predicando o en ese lugar. Él murió el 14 entre las 2 tardes e inicio del día 15. Entonces el Señor Jesucristo duró el día 15 y el día 16 allí predicando. El día 17 unas horas antes de empezar el 17, entonces fue cuando el Señor resucitó, porque Él resucitó no en la tarde, sino el Señor Jesucristo resucitó del día primero, que sería el día 16. Él resucitó muy temprano, de 5 a 6 de la mañana, de acuerdo a lo que dice la escritura también, en la escritura en Mateo 28, 18, perdón, en Mateo, sí, Mateo 28, 18, en la resurrección. Ahora mira algo bien bonito. En Mateo 28 dice el Señor Jesucristo, cuando resucitó, ahora suceden otros eventos, eventos asociados, eventos previos. Ahora, murió y fue crucificado, se cumplió la fiesta, pero dice la palabra que este acontecimiento, que esta muerte, donde el Señor Jesucristo fue inmolado, entonces sería la Pascua que Dios celebraría. Entonces, esta Pascua original y verdadera, este cumplimiento profético que se estaba llevando a cabo con las fechas exactas, con las características exactas, entonces el día 15 iniciaría la fiesta de los panes sin levadura. Entonces también en cumplimiento profético, pero aquí habla en lo espiritual. Allá era en lo natural, aquí está hablando en lo espiritual. Se iniciaría esta fiesta el día primero, sería santa convocación, ninguna obra ni trabajo de hombre harías. Entonces fue con la predicación o la apertura de las 7 edades de la iglesia, porque recuerda que la Pascua fue celebrada en el mero centro de este tiempo, que se conoce como Antiguo Testamento. Antiguo Testamento finalizó la redención por medio de la resurrección de estos santos, y en el mero centro que Dios celebra la Pascua iniciaría entonces otro tiempo que ahora sería 7 edades o 7 tiempos, que desde la muerte del Señor Jesucristo, desde la Pascua del Señor hasta nuestros días, estamos todavía en esa fiesta de los panes sin levadura. Pero lo tremendo es que el primer día sería sin levadura y día de reposo, y el séptimo día sería también de reposo, sin, no se haría trabajo de hombre. ¿Qué significa y qué representa? Que ahí no habría intelectualidad, que ahí no había trabajo de hombre, sino sería Dios mismo. Y en esos 2 días se manifestó, de acuerdo a las escrituras, en Apocalipsis 4, los 2 seres muy importantes. El primero, que es el ser en forma de león, que era la palabra profética, la palabra, el Señor Jesucristo manifestado como un león, pero en la simplicidad también, por medio del ministerio del apóstol Pablo y de la iglesia y todo esto. El apóstol Pablo era el primer mensajero de ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Levadura sería que tenía una palabra pura, una palabra sin contaminación, como la tuvo el apóstol Pablo. Él trajo esa palabra, esa celebración de ese primer día. Por eso el apóstol Pablo decía, la revelación la recibí directamente, no tenía nada contaminado. Por eso él dice, yo como perito arquitecto pongo el fundamento, no tenía leudo, no tenía contaminación, no tenía ninguna mezcla humana, era todo celestial revelado. Y la séptima fiesta, que es la que nosotros vivimos, la edad de la Odisea, también sería una fiesta sin trabajo de hombre. Fue cuando Dios entonces envió a Malaquías 4:5, también sería sin reposo. De la misma manera, profeta, igual que el apóstol Pablo, sin ninguna levadura, sin ningún trabajo de hombre, una fiesta celebrada.
en esa fiesta final en la cual estamos viviendo nosotros, desde que Dios empezó con la Pascua y los panes sin levadura, ahora estamos comiendo nosotros de esos panes sin levadura, teniendo toda la revelación desde la Pascua hasta este día, pero comiendo panes sin levadura. ¿Qué significa panes sin levadura? Sin doctrinas extrañas, sin mezclarle, sin quitarle, sino solamente con la palabra como Dios la dio, mi amor hermano. Entonces hay algo aquí bien bonito. ¿Por qué? Porque ilustra para nosotros como promesa que así como el Señor sacó a Israel, como celebró por primera vez la Pascua con un profeta, ahora en el tiempo de los gentiles también celebra la Pascua con el Señor Jesucristo e inicia el trabajo con los gentiles, con nosotros, para llevarlos a la tierra prometida. Nosotros todavía no estamos en la tierra prometida o no hemos recibido en plenitud la promesa, pero vamos hacia ella. Es decir, estamos en Canaán, que tienen que pasar cosas bien bonitas también. Estamos en Canaán, pero deben de manifestarse ciertas cosas. Tiene que finalizar, tenemos que tener la posesión plena. ¿Por qué? Porque recuerda que la Pascua se celebró para salir, pero los panes sin levadura, la fiesta de los panes, perdón, y la fiesta de los panes sin levadura la comerían ellos durante esa salida también, 7 días celebrarían, pero después vendría una fiesta que es en la que estamos, que sería la de la gavilla, que se la presentarían al sacerdote, la gavilla mecida. De esto está hablando el hermano pastor y es muy glorioso lo que está hablando y muy bonito. Y también me uniré a esta enseñanza tremenda y gloriosa. ¿Por qué? Porque es muy representativa. Recuerda que la palabra entonces dice que era cuando entréis a la tierra prometida. Allá significaba una tierra natural, pero aquí, después de la muerte del Señor Jesucristo, mi amado hermano, después que Él murió y resucitó, entonces le envió la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo representa el Canaán espiritual, la promesa para nosotros. Entonces, cuando reciban el Espíritu Santo, entonces cuando van a celebrar la fiesta de la gavilla y los frutos, van a recibir el Espíritu Santo, pero inmediatamente no van a venir los frutos, sino entonces después que vendrían esos frutos. ¿Cuándo vendrían los frutos? Cuando el fruto, Espíritu Santo, el fruto palabra, primero llega y empieza a crecer, empieza a madurar y entonces tiempo de cosecha, cuando esos frutos empiecen a venir a nosotros, empiecen a manifestarse, a expresarse en lo que es la adopción, en lo que es la estatura de un varón perfecto, cuando eso se cumpla, entonces cuando va a ser mecido. ¿Y quién lo tiene que mecer? El ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Sacerdotal. ¿Cuál es el ministerio sacerdotal? El ministerio de Efesios 4:11 al 16 es el que mece estos primeros frutos por medio de la predicación y la palabra que están enseñando, mi amor hermano. Entonces, mira todos estos tipos, pero algo, como te decía ahorita, que es rico en tipos, es rico en enseñanza. Cuando el Señor Jesucristo murió y fue y predicó a las almas que te dije y los rescató, recuerda que una vez le preguntaron en Marcos, se encuentra eso, después te doy la escritura, y entonces él dice, Señor, cuando él estaba hablando, miren estos edificios, dice, no quedará piedra sobre piedra. Entonces sus apóstoles le dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá. Y empezaron a preguntarle. Pero hay una parte que me llama poderosamente la atención y él dice, pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino está en la sola potestad del Padre. En ese momento, en ese tiempo, Dios encarnado en una humanidad llamado el Señor Jesucristo, él todavía no tenía ese conocimiento. ¿Por qué? Porque tenía que presentarse ante el Padre para buscar y desatar esos misterios que estaban escondidos, aún de él mismo como hijo, de la figura de hijo. Espero que me entienda. Por eso cuando él resucita muy de mañana, María y las demás mujeres, la primera que lo ve es María y le dice, Rabuní, maestro, cuando lo ve y va como a abrazarlo, a tener una expresión de algo. Él dijo, no me toques, porque no me he presentado ante mi padre y ante vuestro padre. Tengo que ir primero a presentarme ante mi padre y vuestro padre. Y fue cuando él resucitó y no inmediatamente fue allá al cielo. Él resucitó porque tenía que buscar el cuerpo, tenía que llegar y tomar el cuerpo, porque recuerda que es un cordero inmolado, herido. Y entonces cuando él entró en ese cuerpo, muy de mañana, entonces María lo vio, María lo encontró, procuró, intentó besarlo, abrazarlo, le dijo, no me toques. ¿Por qué? No podía contaminarlo. ¿Por qué? No podía, mi amado, nada puede contaminado
puede entrar a la presencia de Dios y él tenía que ir a entrar a la séptima dimensión a presentarse ante el Padre, de acuerdo a Apocalipsis 5. Pero hay algo aquí glorioso. Recuerda que cuando Esaú y Jacob, hay un tipo bien bonito, y cuando este Isaac ya había perdido la vista, estaba ciego, recuerda que Jacob se disfrazó por medio de la enseñanza, por medio de los dichos de la mamá, y fue y se disfrazó para hacerse pasar por Jacob. Jacob para hacerse pasar por Esaú, que era velludo y todas estas cosas, se puso los vestidos y se puso pelos, en fin. Y Isaac llegó y dijo, ven, acércate, y lo empezó a olerlo y todas estas cosas. Y yo, sí, tiene la piel, tiene esto, pero parece, en fin. El Señor Jesucristo tenía que presentarse ante el Padre, pero no iba a imitar nada, tenía que presentarse con las características del Cordero verdadero. ¿Por qué? En Apocalipsis 5 dice que salía un ángel siempre diciendo, ¿quién es digno de venir y tomar el libro y desatar sus sellos? Y dice que no había ninguno digno, ni en la tierra, ni en el cielo, ni bajo de ellos, ni en ninguna parte podía alguien ir a buscar ese libro. Y ahí estaba Moisés, ahí estaban los profetas, ahí estaban los ángeles, ahí estaban todos aquellos hombres, Samuel, todos aquellos grandes hombres, ahí estaba Daniel, ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego, ahí estaban todos los profetas y todo, y ninguno era digno de ir y presentarse. Por eso Juan lloraba mucho, porque significaba que el libro, que tú sabes qué significa el libro, que estaba en las manos del dueño original, de Dios mismo, ese libro representaba los derechos de autoridad, los derechos de propiedad, los derechos que le daban titularidad al hombre, al que había caído, y Adán, el primer Adán los perdió y el segundo Adán los recuperó. Nuestro segundo Adán que vino recuperó y era el único que podía ir presentarse. Por eso María no lo podía tocar, María Magdalena no lo podía tocar, y él fue y se presentó ante el Padre y tomó el libro y abrió los sellos y se quedó como cordero inmolado sentado a la diestra de Dios Padre, como un memorial, mi amor hermano. Por eso es glorioso, es tremendo este sacrificio y estas etapas, estos acontecimientos asociados con la crucifixión y con la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces ahora Él viene en teofanía, entonces ahora el Señor baja y se presenta de muchas formas para luego celebrar, después de la fiesta, los panes sin levadura, celebrar el Pentateuco, el Pentecostés. Por eso Él duró, mi amor hermano, 40 días con ellos presentándose, mi amor hermano, en diferentes formas, y se manifestaba y después ya no le decía, porque ustedes se asustan como si estuvieran viendo un fantasma, yo mismo soy, tocad mi cuerpo y tocad esto, un fantasma no puede comer, y cruzaba las paredes y hacía todas estas cosas y comía. Entonces ya era el Señor glorificado, el Señor de una forma glorificada, que es lo último, la última etapa de un cuerpo. Entonces, mi amor hermano, nosotros también tenemos que alcanzar ese estado glorificado como lo alcanzó el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo baja, se cumple la escritura de Mateo, donde dice, toda potestad me es dada tanto en los cielos como en la tierra. ¿Por qué? Porque ya venía con el libro, porque ya tenía el libro y había desatado sus sellos y se lo entregó a sus ángeles, mi amor hermano. Ahora recuerda algo bien glorioso y bien bonito. Cuando el Señor baja y está con ellos todo ese tiempo, recuerda que hay después ya cuando estaba para irse, Hechos capítulo 1, ellos estaban tristes y entonces unos ángeles se pusieron, ángeles celestiales en forma de hombres, se pusieron al lado de ellos y les dijeron, varones, ¿por qué estáis tristes? Este mismo Jesús que lo veis irse con las nubes, así como lo ven irse, así mismo vendrá. Entonces eso se cumplió en una nube que es, mira aquí donde la tengo, una nube de poder, una constelación, así como se fue envuelto en poder, recuerda que estamos hablando no de lo natural, sino de lo espiritual. 7 ángeles celestiales visitaron la tierra en 1963, el 28 de febrero, y trajeron el libro que el Cordero en su resurrección, en su muerte y resurrección, fue y trajo del Padre, y revelaron el misterio. Por eso Juan lloraba, porque Juan sabía lo que representaba el libro de aquel lado. El libro estaba de aquel lado, pero el libro no podía estar de aquel lado porque el libro le pertenecía al hombre. Cuando Jesús lo trajo nuevamente, lo rescató y se lo entregó a los ángeles, estos ángeles vinieron y se lo entregaron en en el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura, porque tenía que ser
sin levadura, pan fresco del cielo, solamente pan sin levadura, lo traen estos ángeles y se lo entregan al profeta mensajero Malaquías 4:5. Por eso su comisión, así como tuvo comisión Juan el Bautista, este mensajero, este profeta mensajero de la séptima edad, Malaquías 4:5, el hermano William Marion Branham tendría una comisión. ¿Cuál era? Restaurar la palabra, revelar los misterios, de acuerdo a todo lo que te estoy diciendo. Y lo cumplió cabalmente, pero recuerda que camino hacia la tierra prometida, así como Dios dejó unos tipos, y todo lo que te he dicho son tipos sustraídos de la Biblia, todo lo que te he comentado, la Pascua, los panes sin levadura, cómo se están llevando a cabo. Ahora, para ingresar a esta tierra prometida, Dios también se valdría de dos ministerios. El primer ministerio, que fue el de Malaquías como profeta, al igual que Moisés, pero este Malaquías nos traería, nos sacaría de la denominación, nos sacaría del pensamiento denominacional, nos sacaría del espíritu denominacional, nos sacaría de los credos, de los dogmas por medio de la palabra hablada, la palabra profética, y nos colocaría entonces en la palabra. Pero, mi amor hermano, Dios levantaría, porque el Señor sacaría de la escena, tenía que cumplirse así de acuerdo a los tipos, sacaría a este profeta, al hermano Branham, y levantaría entonces un segundo ministerio que culminaría, que finalizaría la obra de ingresarnos o llevarnos a la tierra prometida, que ahora en este caso es Efesios 4:11 al 16, dicho por el mismo hermano Branham, dicho por el mismo mensajero y dicho por la Biblia, escrito en las Sagradas Escrituras. Estos aspectos nos ayudan porque tenemos que identificar quiénes somos, en qué tiempo estamos, qué cumplimientos proféticos se están llevando a cabo, si estamos enfocados, si estamos creyendo en la doctrina errada, si la doctrina que enseñamos realmente nos va a llevar hacia la promesa de adopción, de estatura de un varón perfecto, o si es que estamos creyendo fantasías, o si estamos creyendo cosas ilusorias, o si estamos creyendo cosas fantásticas, o si realmente estamos enfocados, esperando lo correcto, alineados con la palabra, alineados con la fiesta de la Pascua, alineados con la fiesta de los panes sin levadura, alineados ahora, de eso hablaré más adelante, con mi amado hermano, la gavilla y el mecer de la gavilla, que es lo que se está llevando a cabo porque era después, era en la tierra prometida, dentro de la tierra prometida, que para nosotros es el bautismo en fuego del Espíritu Santo, que lo trajo el profeta Malaquías 4:5, el verdadero y genuino nuevo nacimiento, el verdadero y genuino Espíritu Santo, no el que muchos predican y dicen, el genuino y verdadero. Ese genuino y verdadero tenía que traer unas características, unos frutos, el fruto palabra, así como él fue el fruto palabra también expresado y dado a conocer. Entonces, mi amor hermano, eventos que sucedieron, eventos que sucedieron, que se llevaron a cabo, que tomaron lugar. Todo esto es rico y a mí me sirve mucho. Te lo traigo con el mejor de los espíritus, con el mejor del estudio, para que podamos ubicarnos, para que podamos validar en qué tiempo estamos, si estamos correctos o no estamos correctos, si estamos bien o no estamos bien, mi amor hermano. Entonces, ya definimos cuándo murió el Señor Jesucristo. ¿Cuándo murió? Un 14 de Abib del año 33 entre las dos tardes. Es decir, que el Señor Jesucristo murió el día 14, finalizando el día 14, porque para ellos finaliza a las 6 de la tarde. El Señor Jesucristo murió entre 3 y 4 de la tarde al final de ese día 14. Final, para ellos y para nosotros sería otro horario. ¿Cuándo resucitó? El Señor Jesucristo resucitó el 16 de Abib, entre 5 a 6 de la mañana. Su tiempo fue entre 60 y 62 horas que duró allí. No entró corrupción. Cuando resucitó, fue y se presentó al Padre, cogió el libro de acuerdo a Apocalipsis 5, abrió sus sellos y regresó. Preparó a sus discípulos, preparó a los apóstoles. Después subió con los que resucitó y dejó el Espíritu Santo. Dejó ese Espíritu Santo, el cual recibieron ellos en Pentecostés. Ahora, ¿qué es ese Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que ellos recibieron, amado y precioso hermano? Esto también tiene una connotación muy importante porque hay muchas personas que hoy realmente no saben qué es el Espíritu Santo. No saben qué es lo que recibe el creyente, qué es lo que tiene que recibir. Y yo quiero decirte algo. Así como Dios, cuando sacó a su pueblo de Egipto, dice que le entregó
que ellos tenían iban acompañados por un profeta. Dios a nosotros nos dio un profeta, Malaquías 4:5, vindicado por las escrituras y por las señales y las maravillas que hacía. 2, allá a Moisés le fue entregado una columna de fuego. Una columna de fuego. Y esa columna de fuego estaba en el desierto. En la noche era una columna de fuego y en el día era una nube espesa que los protegía en el día del calor y en la noche del frío. Los guiaba, los dirigía, representaba a Dios, la presencia misma. Pues también el ministerio de Malaquías 4:5, Dios le entregó al profeta la columna de fuego que fue vindicada, mírala aquí está, señalada, vista, tomada, fotografiada, y también en él fue tomada esa columna de fuego y todo esto. Entonces, a nosotros también en el ministerio del tiempo del fin nos fue dado todo esto, amado hermano. Pero en el ministerio ahora de Josué, ya no tenía la columna de fuego como tal, sino pasó al mismo ser, al mismo Dios. Recuerda cuando Josué dice que lo vio y vio un soldado y él fue a donde él le dijo, ¿eres de los nuestros o eres uno de los enemigos? Y él dijo, soy el comandante en jefe, el Señor, era Dios mismo, el Señor Jesucristo mismo. Entonces es lo que nosotros tenemos, la palabra verdadera, la palabra correcta, manifestada y expresada en humildad y en sencillez. Hay dos cosas muy importantes que te quiero decir. La muerte, la crucifixión, cuando el Señor fue colocado en la cruz fue algo público, todo el mundo lo vio, pero para muchos fue algo de debilidad, fue un fracaso, muchos se burlaron, así como lo viste en la película que te puso ahora al inicio. Nosotros tenemos una parte de eso, representamos algo también como eso. Nuestra palabra es como la exhibición de nuestra muerte, porque muchas personas se burlan. Y que Efesios 4:11, voy yo a creerle a ellos en vez de creer la cinta, en vez de creer lo que dice el profeta, en vez de creerle al hermano profeta, al hermano mensajero. No te estamos diciendo eso, pero mira lo que representa la burla, el rechazo de la palabra, lo final de la palabra, lo último de la palabra, la continuidad de la palabra, la están rechazando, no la están viendo. La Pascua se estaba celebrando ahí en medio de ellos. El Señor Jesucristo, Dios estaba celebrando su Pascua y muchos de ellos lo pasaron por alto. Muchos de ellos no lo vieron, no lo conocieron, no lo identificaron, no lo reconocieron. Hoy se está cumpliendo un cumplimiento profético. Hoy la palabra está de la misma manera siendo expuesta, siendo expresada y muchos no la aceptan, no la ven. ¿Por qué? Todo esto tiene que cumplirse de acuerdo al primer tipo. ¿Y qué sucedió? Eso fue en cuanto a la muerte, la crucifixión fue pública. Pero la resurrección no fue pública, la resurrección fue privada. La resurrección corresponde solamente a unos cuantos hombres y mujeres, a sus apóstoles, a los elegidos. Hoy se está llevando a cabo por medio de la iglesia, por medio de la manifestación de esa novia palabra, el poder de resurrección, el poder de la resurrección que es privado, que solamente es para unos pocos, los que creen la palabra, los que aceptan, los que creen, los que se identifican con la continuidad, con Efesios, con adopción, con estatura un varón perfecto, con el verdadero Espíritu Santo, pero la manera como dice la palabra, y se está manifestando de una manera privada. Por eso, la tercera etapa, dice el profeta, no será un exhibicionismo. Hoy se está llevando a cabo los cumplimientos proféticos más gloriosos, la manifestación gloriosa de la palabra, de manera sencilla, de manera humilde, sin exhibicionismo, sin protagonismo, sin señalamientos de grandes hombres. Universalmente, donde quiera que se esté la novia, se está manifestando en ella el poder de resurrección. El poder de resurrección, un evento que se está llevando a cabo en esa manada pequeña. Ojalá me estés entendiendo todas estas cosas, todo este contenido que te estoy dando en esta noche, amado hermano. Entonces, mi amado hermano y precioso, continuaremos, si el Señor nos los permite, más adelante. ¿Qué fue lo que ellos recibieron? ¿Qué fue lo que ellos recibieron, amado? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que ellos recibieron en Pentecostés? Esa columna de fuego que los protegía, que los calentaba, que les daba protección, que los guiaba. Esa columna de fuego que representaba a Dios, esa que vio el apóstol Pablo, que le dijo, ¿por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Eso que representaba a Dios, eso fue lo que se partió. Por eso dice en Hechos capítulo 2 que hubo un estruendo,
un estrupicio, un fuerte estrupicio fuerte. La columna de fuego ahora se partió en miles, en millones de pedacitos. Y por eso dice que vieron como pequeñas lengüetas de fuego cayendo sobre cada uno de ellos. Entonces, no solamente es tener la gramática, no solamente es tener el contenido de la palabra físico, porque como dice el apóstol Pablo, la letra mata y el espíritu vivifica, pero se necesita tanto la letra como el espíritu, porque ahora ese poder que fue asentado sobre ellos es el que vivifica la palabra que Dios colocó, que el Señor Jesucristo colocó en los 3 años de su ministerio. Nosotros tenemos en este día, en ese poder de resurrección, ese Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la columna de fuego partida en miles de pedazos que tiene que venir sobre nosotros. No puede ser, mi amor hermano, solamente una sensación, no puede ser solamente una emoción, no puede ser solamente algo imaginario, tiene que ser algo real, así como lo vivieron ellos en aposento alto. Esa columna de fuego que es la sangre, allá era la sangre física y la colocaron, aquí la sangre que es la vida, esa columna de fuego se partió en miles de pedazos y fue colocada, fue vista y bajó sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. De eso es lo que estoy hablando, no de una psicología, no de una falsa creencia, no de algo que te imaginas que puede ser, es lo real. Y ese Espíritu Santo, cuando llega a tu vida y cuando llega a mi vida, el verdadero, el genuino nuevo nacimiento, tiene que dar entonces unos frutos. Y esos son unos frutos que vamos a ver si el Señor nos permite en esa fiesta de la gavilla, esa tercera fiesta o cuarta fiesta más bien, porque la tercera de los panes sin levadura. Estamos en esa fiesta de los panes sin levadura, celebrada por Dios mismo. Entonces, mi amor hermano, si te queda alguna pregunta, si te queda alguna inquietud respecto a este mensaje, yo te invito a que podamos, que continuemos más adelante indagando. Ojalá que sea de beneficio. Esta enseñanza queda pues entonces aclarado estos vacíos que teníamos respecto a la crucifixión, a la muerte y a los cumplimientos proféticos que se llevaron a cabo. ¿Qué cumplimientos proféticos estaba representando la muerte del Señor Jesucristo? La Pascua. ¿Qué cumplimiento profético representa los panes sin levadura? Lo que nosotros vivimos, la manera como Dios desde la Pascua hasta nuestros días ha sacado a un pueblo gentil para sacar de entre los gentiles una novia. ¿Qué representa entonces la adopción y la representación que tiene que manifestarse en nosotros? La mecida de la gavilla, presentado ante el sacerdote, los primeros frutos. Dejen que empecemos a ver los primeros frutos de esta gavilla, de esta siega, y por medio de Efesios 4:11 tiene que mecerse, tiene que ser mecida. No te quito más tiempo, espero que haya respondido a algunos interrogantes, si no continuaremos más adelante si el Señor nos los permite. No pierdas de vista todos los tipos, todo lo que representan. En el nombre del Señor Jesucristo te bendigo. Padre y Dios, delante de tu santa presencia te damos la honra, la gloria. Mi Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la columna de fuego. Gracias, mi Señor, por el profeta, gracias por el mensaje, gracias por todas las cosas que nos das. No somos un pueblo cualquiera, somos un pueblo peculiar, somos un pueblo diferente, separado, llamado, escogido, predestinado, elegido. Somos un pueblo, mi Señor, del cual gozamos todas las riquezas, toda la revelación, el poder de la palabra hablada sobre nosotros. Ayúdanos ahora para continuar bajo esa guianza, dirección de tu Espíritu Santo, no para creernos mejor que nadie, pero para saber y reconocer que tú estás en medio de tu pueblo trabajando de manera espiritual, no natural, porque ya tú trabajaste a manera natural, en manera simbólica, ahora espiritual, lo real y lo genuino. En el nombre del Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga, mi precioso hermano. No deje de orar por nuestro hermano pastor que se encuentra en Puerto Corozo. Le pedimos al Señor que lo bendiga, que lo guarde, que lo proteja, que lo traiga con bien, pero también que ayude a todo el pueblo en Puerto Corozo para gozarse de estas ricas y hermosas bendiciones. La invitación es para el domingo en el tabernáculo. Estamos todavía en pandemia, no le tememos, estamos confiando que el Señor nos guarda, nos protege, que esa columna de fuego todavía nos guía y nos dirige, pero somos cuidadosos. Somos cuidadosos, tomamos las prevenciones, tomamos el aislamiento, tenemos el tapaboca, nos lavamos las manos, practicamos el autocuidado, o sea, somos prudentes. No deje de ser prudente, mi hermano, porque lo demás sería necedad. Tenemos que protegernos, cuidarnos y todas estas cosas. Te bendigo con toda bendición espiritual, la paz de Cristo, un gran chalón, como dicen algunos,
Que el Señor te bendiga de manera rica y poderosa. Cualquier pregunta puede formularla y si el Señor nos lo permite, estaremos dándole respuesta. Un fuerte abrazo, mi amado hermano, una vez más, y que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. Es el deseo de de mi corazón. Alabados al nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Alabados al nombre del Señor Jesucristo por siempre.